La palabra del Señor dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros solamente, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, como un pueblo contristo y humillado, pidiéndote perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, a veces por nuestra falta de fe, por haber a veces caído a las tentaciones, Señor, de desconfiar que tú estás presente. Pero declaramos por tu palabra que tú estás con nosotros y en nosotros. Padre Santo, te encomendamos el Valle del Antílope, a todas las escuelas que van a comenzar a abrir, Padre, los restaurantes, que se puedan ellos reorganizar, Señor, los negocios que están abriendo de nuestros hermanos, que empiecen a funcionar libremente, Padre Santo. Las escuelas, dale sabiduría a los maestros también para que puedan funcionar de nuevo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, porque poco a poco así tú, Señor, restauras este pueblo, Señor, restauras esta comunidad, Padre Santo, porque dependemos solamente de ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que sigas sanando a los que están enfermos, que sigas levantando las finanzas de aquellos que tuvieron pérdidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que sus corazones sigan alentándose, tomando el coraje de salir adelante, confiando, Señor, que tú lo harás una y otra vez. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que toques los corazones de nuestros hermanos que se encuentran en casa, que allá donde ellos estén también, Señor, ellos comprendan y perciban tu Espíritu Santo, que no están solos, que tú estás con ellos, Señor, que tú los vas a levantar. Y aunque a veces no pueden entender la falta de confianza, Señor, tú miras a ellos su corazón, dale la fuerza, Señor, de seguir adelante y sana sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos con sus palmas así. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vamos, díselo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, díselo. Bienvenido a este lugar. Y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Sí, Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra invitación aquí a este lugar. Oh, Señor, aleluya. Vamos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Vamos, iglesia, díselo. Jesucristo, bienvenido a
este lugar. Grande, omnipotente, de gracia y amor. Vamos, díselo. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Vamos. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Aleluya. Bienvenido. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tu última vez. Y bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Te alabamos, Señor. Ven y llena este lugar. Ven y llena nuestras vidas. Más de ti, Señor. Un aplauso fuerte al Rey de Reyes. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de lo imposible? Amén. Que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de cómo podamos ver las cosas, en el Señor todo es posible. Amén. Oh, te alabamos, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Decláraselo. Dios de lo imposible, te adoramos. Jesús. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Vamos, díselo. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener, díselo, tu poder para vencer. Vamos fuerte, díselo. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Oh, oh, oh. Tuyo es todo el honor.
Recibe nuestra adoración, Jesús. Díselo. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo y dicen: tuya es toda la gloria? Solo a ti, mi rey, tuyo es, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Vamos, llena ese lugar de alabanza. Tú eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es el honor y tuyo es todo el honor. Última vez, Dios de lo imposible, díselo. Dios de lo imposible, yeah. Tú eres soberano, eres invencible, soberano, soberano, y tuya es toda la gloria. ¿Cuántos se lo dan a Él? Tuyo es, y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es el honor y tuyo es todo el. Una vez más, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Yeah. Te alabamos. Díselo, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Vamos, iglesia. Soberano, tuya es toda la gloria. ¿Cuántos se lo dan al Rey? Tuyo es, y tuyo es. Vamos, iglesia, Dios de lo imposible, decláralo fuerte. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Rey de Reyes? Te alabamos, Rey. Te alabamos, Rey. Hoy veremos la historia de Saúl. La historia de Saúl es una historia diferente. Es una historia que nos motiva a no hacer lo incorrecto. Y nuestro versículo guía para esta noche está en Gálatas y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La historia de Saúl es la historia de un gobernante de acuerdo al sentir de un pueblo, no de acuerdo al corazón de Dios. El pueblo quería un rey. Ya no querían escuchar más la voz del profeta Samuel y buscaron argumentos para que dejara su cargo de ser juez sobre Israel. Entonces Dios escogió a un joven de hermoso parecer y gran estatura, dice la Biblia, para que fuera su rey, el rey de Israel. Porque el ser humano va tras las apariencias externas. Dios conoce el corazón. Y el pueblo lo que quería era oír la voz del hombre y no la voz de Dios a través del profeta Samuel. Saúl representa la respuesta de Dios a un pueblo que ha dejado los caminos de Dios
y que quiere seguir la influencia del mundo. Infortunadamente, eso es lo que estamos viendo hoy en casi todas las naciones. Los gobernantes están más siguiendo la voz del pueblo que la voz de Dios. Y no la voz de todo el pueblo, sino la voz de unos pocos. Tal vez tú te preguntes hoy en día si Dios sabía cómo iba a ser el gobierno de Saúl, ¿por qué lo eligió? Es una pregunta interesante, pero la misma Biblia nos da la respuesta. Todo esto quedó escrito para nuestra enseñanza. Para que hoy en día, los gobernantes de hoy en día y las personas de hoy en día que no quieren seguir la voz, sepan que en un momento dado, Dios va a tomar cuidado de eso. Y Dios va a ejercer su autoridad sobre ese asunto. Ellos tendrán que experimentar las consecuencias de su decisión, o sea, los que pidieron a Saúl, los que pidieron un rey, tendrían que experimentar las consecuencias de su decisión y luego tendrían que vivir con su elección. Su destino ya estaba sellado y la voz de este pueblo firmaba la sentencia. No habría marcha atrás. Y así sucedió. Tenemos 5 ideas en esta enseñanza hoy en día. Nuestra primera idea es: Dios advierte a un pueblo extraviado. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos viviendo en tiempos en donde los pueblos están extraviados? La gente no quiere seguir a Dios. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Cuántos programas o mensajes acerca de la Biblia tú puedes ver en la red social? ¿Y cuántos llegan a miles de vistas? Muy pocos de ellos. Pero pongas alguna cosa interesante, jocosa, que no conduce a nada, que no trae ninguna bendición, y eso la gente lo ve millones de veces. El mundo no quiere seguir en las cosas de Dios. El mundo está extraviado. Eso estamos viviendo en medio de un pueblo extraviado. Hoy en nuestra clase que tenemos veíamos algo bien interesante, y es que realmente estamos en tiempos como los tiempos que vivió Noé, como el tiempo que vivió Lot en Sodoma y Gomorra. Tiempos en donde la gente está bien extraviada, como el tiempo que vivió el pueblo de Israel en Egipto. 400 años en esclavitud. Ellos no tenían un día de descanso. Ellos trabajaban 7 días a la semana y todos los días del mes. No había descanso para los esclavos por solo 400 años, imagínense ustedes. Bueno, el profeta Samuel estaba transmitiendo exactamente las mismas palabras de Dios de lo que vendría. Sus tierras serían tomadas para darlas a sus oficiales, sus hijos e hijas serían tomadas para el servicio del palacio real. Y comienza la historia ya que hoy vamos a comentar en 1 de Samuel capítulo 8, y dice así el versículo 7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Sí, al ellos pedir un rey, lo que estaban diciendo es: no queremos oír la voz de Dios a través del profeta, queremos que nos gobierne un hombre. Samuel se entristeció cuando el pueblo le dijo que querían un rey porque él había envejecido y fue criticado porque sus hijos no andaban en buen camino. O sea, siempre va a haber argumentos. Siempre en torno a las decisiones del hombre vamos a querer sellar nuestras decisiones con argumentos. Y esto y aquello. Todos estos argumentos ocultaban el plan de ellos. Samuel había hecho un gran trabajo y había sido dirigido por Dios. El punto era que no querían que Dios los gobernara. Dios sí pudo reconocer en el corazón de ellos eso. El problema era espiritual. Primera de Samuel continúa diciendo allá en el versículo 11 del capítulo 8, dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y hay toda una narración y descripción de todo lo malo que iba a hacer ahí el rey Saúl. Dios le había dado a Samuel una lista de todas estas cosas erradas que haría Saúl. Sí,
Dios había puesto su espíritu en Saúl y tal vez hubiera sido un buen rey. Saben, cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor pone su Espíritu Santo en nosotros. Y la decisión de Él es que seamos lo mejor que podemos ser, que seamos cada día mejores. El asunto es que no siempre queremos escuchar la voz de Dios. Si no hubiera desobedecido Saúl las instrucciones precisas de Dios, hubiera sido un magnífico rey. Muchas veces nosotros queremos definir nuestras ideas y la relación con Dios, cuando la relación con Dios ya está definida en su palabra. El libro de Primera de Samuel continúa diciendo allá en el versículo 18 y 19, dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Es interesante porque todo esto ocurrió. Estaban ellos bien oprimidos ya, y cuando clamaron a Dios, Dios quitó su oído de ahí. La obstinación del pueblo por un rey era solo para que ellos se sintieran más cómodos en medio de su pecado. Por eso es que la gente hoy en día no quiere oír las enseñanzas que tienen que ver con la palabra de Dios, porque están tan cómodos en su pecado que no quieren ser incomodados. Quieren seguir ahí. El problema es que si siguen ahí, van a terminar en perdición. Cuando se encuentren en el infierno, van a saber que habría sido mejor haber escuchado la voz de Dios. Por eso este mensaje es una luz roja. Saben, si tú no haces caso a la luz roja que hay en el semáforo, lo más seguro es que pierdas la vida en el cruce. Las luces rojas son para hacerles caso. Ya no querían ser más redarguidos por la palabra de Dios a través del profeta Samuel. Yo creo que cada vez que hablaba Samuel lo corrían de donde estaba. No querían que él dijera nada. Querían vivir en la contaminación que aún existía por las creencias de otros pueblos. Ustedes recuerdan que ellos tuvieron que conquistar pueblos idólatras. Y esos pueblos idólatras, muchos de ellos, de los hebreos, se contaminaron. Muchos hebreos resultaron haciendo culto a los dioses de ellos. Y eso también quizás había llegado al corazón del joven Saúl. Saúl no fue elegido porque fuera un dechado de virtudes. Saúl fue elegido porque Dios era lo que quería, que ellos vieran la presencia de un gran hombre hermoso y grande y fuerte que lo representara como el rey para ellos. Nuestro segundo aspecto en esta enseñanza es Saúl es ungido rey. El padre de Saúl, Cis, envió a Saúl a buscar unas asnas que se habían perdido, y Saúl tomó a uno de los criados y se fue en busca de las asnas. Después de varios días, Dios los guió hasta encontrar a Samuel, a quien le dijo. Dios le habla a Samuel cuando viene Saúl allá a lo lejos. Dios le habla a Samuel y le dice en este pasaje que hay en Primera de Samuel, capítulo 9, dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Sí, obviamente Dios sabía que Saúl iba a hacer algo, porque él iba a ser transformado cuando el Espíritu de Dios lo visitara. Y el Espíritu de Dios fue puesto sobre Saúl para que pudiera vencer a sus enemigos, a quienes derrotó. Solo que cada triunfo de Saúl lo llevaba a creer que él era quien lo había logrado. Ese es el efecto grave que hay aquí. Es la arrogancia detrás de eso. Saúl pensaba que era él era un hombre fuerte, él era el que había guiado el ejército. Sí, pero cuando él hizo eso fue porque fue ungido por el Espíritu. No fue él solo. Sin embargo, en principio, Saúl reacciona y Saúl tuvo la oportunidad, en las primeras batallas que ganó, tuvo la oportunidad de dar crédito a Dios. Eso era lo que Dios quería. Y de obedecerlo.
Dios le había dicho por boca de Samuel: ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Puedes leerlo allá en el capítulo 15, el versículo 16. En primera de Samuel continúa diciendo allá en el versículo 17 del capítulo 9: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Es bien interesante ver el exquisito detalle de Dios para que Samuel pudiera reconocer a Saúl, quien había de ser ungido como el primer rey de Israel. Quizás tú te preguntes muchas veces: bueno, en esta situación mía no he visto a Dios, pero créeme, Dios está en el detalle en tu vida. En cada pequeña situación de tu vida, Dios está ahí. Tanto es el amor de Dios y tanto la capacidad de Él de poder ver por cada uno de nosotros y de llevarnos a lo correcto. El ser humano por tendencia tiene la influencia de hacer lo malo, de hacer lo que no es tan correcto. Pero cuando el Espíritu de Dios de verdad te guía, tú sientes a hacer lo correcto, aunque todas las circunstancias estén en tu contra. No dejaba ninguna duda el Señor de que era Saúl el que había mandado ungir. Samuel le confirma a Saúl un poco de eventos bien curiosos, tú lo puedes leer ahí, y le dice: ya no tienes que buscar más las asnas que te ha mandado buscar tu padre, porque han sido encontradas. Recuerden ustedes que en este tiempo no había teléfonos celulares, ni ningún tipo de teléfono, ni se comunicaban. Yo no sé cómo se comunicarían, pero no se podían comunicar fácilmente. Entonces, esto era un evento sobrenatural, que Samuel le dijera a Saúl: no te preocupes más por buscar las asnas que te ha mandado buscar tu padre. Y le da una serie de detalles impresionantes. Dice el versículo 1 del capítulo 10: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es bien interesante ver las palabras que Samuel da a Saúl al ungirlo. Creo que por la mente de Samuel pasó el cuadro que Dios le había dado antes a él mismo de cómo iba a ser Saúl como rey. Ustedes tal vez recuerdan, hay un evento por allá en la palabra que sucede exactamente lo mismo cuando el profeta unge a uno de los reyes de Siria, sabiendo que este rey iba a hacer una gran matanza en el pueblo de Israel, pero él simplemente cumplía las instrucciones de Dios. Es el mismo evento. Aquí Samuel está cumpliendo las instrucciones de Dios. Debió quizás haber orado por Saúl todo el tiempo que Saúl fue rey. Y pienso que así fue todo el tiempo que Saúl fue rey, no porque Samuel muere antes de que Saúl terminara su vida también. Pero yo pienso que Samuel oró fervientemente por Saúl cada día. La palabra deja ver esa oración de Samuel por ese primer rey de Israel. Solo que él, cuando estaba ungiendo a Saúl, yo pienso que estaba diciendo: Señor, yo estoy haciendo lo que tú me has mandado hacer. Espero que tú le des sabiduría a este hombre y para que sea obediente, cosa que no cumplió realmente Saúl. Nuestro tercer aspecto de esta enseñanza es: si Dios te levanta, obedécelo. Es bien interesante. Tú llegas al Señor, Dios quiere levantarte, Dios te pone en lugares de prestigio, pero de repente comienzas tú a salirte del camino. Comienzas tú a pensar que tú ya tienes la razón en todo y que no tienes por qué obedecer a Dios. Y es completamente incorrecto. Eso fue lo que sucedió con Saúl. El plan de Dios con cada uno de sus siervos es llevarlos a la cima.
Es la gran diferencia del pueblo cristiano. Nosotros estamos conectados con el que puede hacer todo. Somos limitados, estamos viviendo en una limitación inmensa, pero Dios es ilimitado y quiere poner su poder, su autoridad y su sabiduría a nuestro favor. Si somos obedientes, obviamente. Pero siempre habrá personas que se oponen a los planes de Dios, pues es el pecado lo que produce esa desconexión. Cuando tú estás en pecado, no te extrañes, tú que ves este mensaje por las redes, no te extrañes de que no quieras escucharlo más ni verlo más, porque estás en una desconexión con Dios. Pero cuando tú estás en conexión con Dios, tú quieres nutrirte cada vez más, quieres aprender cada vez más de lo que hay en la palabra. No solamente leer el Nuevo Testamento, sino ver cómo el Antiguo Testamento también está ahí, Dios presente, está Jesús presente, está todo el tiempo se está dando una lección en cada uno de los pasajes. Y continúa el libro de Primera de Samuel en el capítulo 10 diciendo así: y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabad, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Dios honró a Saúl, pero sus victorias lo llevaron a desobedecer a Dios. Y este pecado lo llevó a otros, como a su altivez, su arrogancia, y luego a perseguir a David, ustedes recuerdan, por sentir que estaba teniendo mayor popularidad que él. Cuando el Espíritu de Dios lo dejó, porque el Espíritu de Dios dice que dejó a Saúl, así como Dios puso su espíritu, así Dios quitó su espíritu. Cuando el Espíritu de Dios dejó a Saúl, Saúl fue a buscar a los brujos. O sea, estaba ya completamente desconectado. Cosa que nunca, pero nunca debe hacer un creyente. Eso es una gran abominación para Dios. Tal vez entre el pueblo alguien vio que Saúl haría lo que Saúl haría en su reinado. Quizás alguien vio que no estaba suficientemente capacitado y expresó así. Continúa diciendo así el capítulo 11 y dice así: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Pero miren lo que produjo el Espíritu de Dios cuando vino sobre Saúl. Esa fue la primera victoria que él ganó. Ese fue como el afianzamiento que él hizo de su reinado. Porque el pueblo de Jabes estaba siendo maltratado y ya no tenían escape, y parece que ese momento es en que llega Saúl y el Espíritu desciende sobre él y es investido de autoridad. Aquí Saúl venció a los amonitas y protegió a la gente de Jabes. Lo que podemos aprender es que mientras el Espíritu de Dios te guíe, tú vencerás en todo lo que hagas. Esto es bien interesante. Déjate guiar por el Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Señor quiere guiarte a la victoria siempre. Continúa diciendo Samuel allá en el capítulo 11: aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Lo que logró este triunfo de Saúl fue que el pueblo le reconociera. Y Saúl reconoció que esta victoria la había dado Jehová. Miren, si él hubiera seguido en esa línea, hubiera sido un rey extraordinario. Pero el Señor quiso que esto sucediera porque quería dar este ejemplo a todos, a todo el mundo hoy en día, y a todos los gobernantes que creen que pueden gobernar sin Dios. Dios lo guió por su Espíritu. Dios espera de nosotros la misma obediencia. Pero, ¿qué nos toca hacer? Obedecer es un acto de la voluntad. Tú no obedeces porque te toque, obedeces porque decides hacerlo.
Y si tú decides obedecer a Dios, vas a encontrar recompensa. Nuestro cuarto aspecto en esta enseñanza es el alto precio de desobedecer a Dios. Ya les decía, es una luz roja. Es de una relación buena con Dios que la humildad es manifiesta. ¿Saben? No podemos ser humildes si de verdad no tenemos una buena relación con Dios. Porque la humildad no es algo que se presente, es algo que se vive. Tú tienes que actuar de acuerdo a la humildad. Recuerda, no somos nada, no merecemos nada. Todo lo que tú tienes se te ha dado por gracia. Todo lo que tenemos no lo hemos recibido por gracia. Y si tú recuerdas dónde estabas antes de conocer a Dios, con seguridad vas a reconocer eso. Pero cuando el hombre llega a la cima del éxito, esta cualidad en muchos casos desaparece, o sea, la humildad. Y es reemplazada por la arrogancia y la vanagloria. Primera de Samuel continúa diciendo allá en el capítulo 15, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, le está hablando a Saúl, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. El profeta le estaba recordando a Saúl de dónde Dios lo había sacado, y nosotros debemos de recordar de dónde Dios nos ha sacado. No importa que tú hayas crecido en una cuna en medio de rosas, Dios te sacó del pecado, Dios te liberó de las mentiras. Dios lo había puesto no por sus méritos propios, sino por la gracia de Dios. Y sí, vemos la gracia de Dios obrando en la vida de Saúl, que escogió al más alto y al más guapo. Le recordó también la misión específica que le había dado Dios con detalle. No era una opción para Saúl obedecer, como no es una opción para ninguno de nosotros obedecer a Dios, no es una opción. Si de verdad somos de Él, entonces tenemos que seguirle. Si de verdad somos de Él. La instrucción venía de Dios, tendría que cumplirla. Primera de Samuel, allá en su capítulo 15, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl argumenta que ha hecho el trabajo, pero no obedeció, pues tomó el botín y conservó la vida al rey Agab. Para justificar sus pecados, culpó al pueblo. Y dijo que tuvo temor del pueblo y porque el pueblo había tomado del botín. Bueno, ¿quién era el que daba las instrucciones? ¿Él o el pueblo? Y dijo que tuvo temor y que consintió que tomaran el botín. Era exactamente lo que Dios le había dicho que no hiciera. ¿Qué disparate más grande hizo ahí Saúl? Temió más al pueblo que a Dios. Primera de Samuel en el capítulo 15 continúa diciendo, ¿por qué? Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué tal la palabra que le estaba ahí dando el profeta? Ahora el profeta Samuel estaba trayendo la palabra de Dios para su reino. En otras le estaba diciendo, vas a ser quitado de ser rey. Si no podía gobernar siendo guiado por Dios y obedeciéndole, no podría continuar siendo rey. Este es un mensaje para cada gobernante hoy en día. Especialmente ahora que el reino de Dios está cerca, muy cerca. Tal vez no probemos nuevamente las fiestas de Navidad. Algunos de ustedes quizás no han tomado mucho caso de las profecías que se están viviendo. Y esto nos lleva a nuestro último punto. La peor decisión es apartarse de Dios. Saúl había podido corregir sus errores y arrepentirse, pero fue demasiado lejos pidiendo a Samuel que mintiera, honrándole a él delante de los ancianos de Israel. Y Samuel tuvo que ejecutar
él mismo tuvo que ejecutar al rey de Amalek, a Agag. Dice la palabra que lo cortó en pedazos. Era tanta la desobediencia que había hecho Saúl de conservarle la vida a este hombre, cuando Dios había dicho que tenía que destruir todo, incluso el ganado. Y Samuel y Saúl, después de ese evento, nunca más se vieron. Primera de Samuel, en el capítulo 28, dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¡Wow! Ahora Saúl, en lugar de arrepentirse y clamar a Jehová, va a buscar a una bruja para que le ayude a resolver su vida. Previamente la Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es bien interesante, porque 6 veces, dice la Biblia que Dios envió un espíritu malo sobre Saúl. Para que medites en ello. Y la gracia de Dios se apartó de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28, en el versículo 15 dice: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, porque por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Saúl le pide a la bruja que traiga el espíritu de Samuel para consultarlo. Miren, es bien interesante, porque la gente dice: no, esto es del diablo. Pero este evento lo permitió Dios. Saúl le pide a la bruja que traiga el espíritu de Samuel para consultarlo. Dios, en su infinito poder, crea esa situación. Incluso sorprende a la bruja. Pueden leer ustedes el pasaje. Observemos que la Biblia dice que es Samuel quien habló. Si la Biblia dice que es Samuel quien habló, yo lo creo. Y le confirma de dónde viene. Dice que para qué lo ha molestado, haciéndolo venir, haciéndolo regresar. Que no tiene sentido buscarlo a él. Porque Saúl debiera de saber que él ya ha sido instruido. Lo que tiene que hacer es arrepentirse. No tenía que ir a buscar a una bruja. Primera de Samuel 28 dice así: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Miren cuántas cosas ocurrieron por la desobediencia tan grande de un hombre. Claro, era el rey, todavía afectaba más a todo el mundo. Pero cuántas cosas ocurrieron. Y observan ustedes que es Saúl el que está hablando. Y le dice que él que se reunirá con él y sus hijos. La pregunta que surge es: ¿se salvó Saúl? La respuesta la da la Biblia. Si Samuel se salvó siendo el profeta y se iba a encontrar Saúl con él, seguramente Saúl se salvó. No podemos poner a Dios en una cajita de fósforos y decir que esto es lo que ocurre siempre. No, Dios tiene en su infinita misericordia grandes sorpresas. Observemos que en este cuadro la respuesta de Samuel es la misma que le había dado antes. El problema no está en Dios. El problema nunca ha estado en Dios. El problema está en nosotros. Sino en la desobediencia de Saúl. Y le confirma que morirá él y sus hijos y que los filisteos derrotarán a todo el ejército de Israel. En otras palabras, Dios no había cambiado para nada el plan. Así fuera él a consultar a los brujos y hacer traer el espíritu de Samuel.
Y para terminar, Primera de Samuel, allá en el capítulo 31, dice: así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Exactamente sucedió como lo había anunciado Samuel. Israel fue derrotado por los filisteos y Saúl murió por su misma mano. Y sus hijos perecieron en la batalla. Y luego su nieto Mefiboset quedó paralítico cuando su niñera oía, al saber de la muerte de Jonatán y de Saúl, el rey. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y como dijimos al principio, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Quizás tú te estás preguntando hoy en este día, ¿qué tengo que hacer para aprender a obedecer al Señor? La respuesta es muy sencilla. Tienes que conocerle a Él. Tienes que conocer a Dios. Una vez que tú conoces a Dios, es fácil obedecerle porque el Espíritu de Dios es puesto en ti. Si tú quieres tener el Espíritu de Dios para no caer en el mismo error que cayó Saúl, sino aprender a obedecer a Dios y gozarte en sus bendiciones, solo tienes que hacer una simple oración. Si tú has dicho, sí, quiero hacer esta oración, simplemente repite conmigo: bendito Señor Jesús, reconozco que soy pecador y estoy arrepentido. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y quiero caminar contigo hoy en día. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados, porque sé que solamente tú puedes perdonarlos. Gracias por poner tu Espíritu Santo en mí y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ya sé que tengo una cita contigo cuando todo esto termine y que caminaré ahora dirigido por tu presencia. Gracias, Señor. En tu nombre santo he hecho esta oración en Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que el reino de los cielos hoy en día se ha acercado a ti. Dios estará ahora abriendo camino para tu vida y tú estarás recibiendo su autoridad y su poder y sus grandes bendiciones. Camina con Él porque el tiempo se está acabando y es el tiempo de decir sí, quiero caminar con Él. Así que si tú hiciste esta oración, mi recomendación hoy en día es: lee la palabra, lee la Biblia. Dios va a hablar a través de ella a tu vida y va a comenzar a protegerte. Gracias le doy a Dios por tu vida hoy y sigue caminando y escuchando su voz en obediencia. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.